Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Pedro Sangroniz. En el día de hoy nos vamos a referir al manejo de la enfermedad vascular periférica desde el punto de vista del cardiólogo clínico. Bueno, me voy a referir puntualmente a estos temas: la etiología, la epidemiología, los factores de riesgo y lo que tienen en igual o diferente con la enfermedad coronaria, la presentación clínica, los métodos diagnósticos que disponemos y algunas pautas de tratamiento. Con respecto a la etiología de la enfermedad vascular periférica se divide en aguda y crónica. No es propósito de esta charla hablar fundamentalmente de la etiología aguda, en cuyo caso la forma de presentación es la isquemia aguda, donde puede ser embólica o trombótica, y eso va a ser motivo de otra charla. En el día de hoy me voy a referir fundamentalmente a la etiología crónica, a la presentación crónica, donde las causas ateroscleróticas y no ateroscleróticas son las más comunes, pero por lejos la causa aterosclerótica es la número uno en las maneras de presentación. Cuando uno habla de la epidemiología de la enfermedad vascular periférica, afecta a más de 200 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad muy prevalente y dicha prevalencia aumenta con la edad, pasando del 10% a los 65 años al 30% a las personas de 80 años de edad. Y fíjense cómo acá se ve claramente cómo aumenta con la edad y además se asocia con enfermedad de otro territorio vascular, tanto coronario, carotídeo como renal, hasta casi en un 60-70%. Y este subgrupo de enfermedad vascular periférica con enfermedad en otro territorio es aquel que tiene peor pronóstico clínico y significativa morbimortalidad. Los factores de riesgo para enfermedad, vamos a referirnos a la edad, al sexo, a la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la dislipemia y la insuficiencia renal. En esto comparten obviamente mucho con la enfermedad coronaria, pero hay dos que son importantes tener en cuenta: el tabaquismo y la diabetes mellitus. Fíjense que de todos los nombrados, la diabetes aumenta el riesgo 3 a 4 veces, al igual que el tabaquismo. Y una cosa muy interesante a considerar: el tabaquismo es fundamentalmente más prevalente y se asocia más a la enfermedad de grandes vasos, que es aortoilíaco y femoropopliteo. Y la diabetes se asocia mucho más a la enfermedad de los pequeños vasos, que es todo el territorio infrapatelar, tibial anterior, tibial posterior, con sus ramas terminales. La mortalidad a 5 años de esta patología es elevada. Fíjense que incluso más elevada que el cáncer de mama. Es del 28% de la enfermedad arterial periférica a 5 años. ¿Cómo se clasifica? ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, la presentación clínica, hoy en día se usa más la clasificación de Rutherford, por más que pueden seguir usando la de Fontaine, pero a nivel mundial la más aceptada es la clasificación de Rutherford, en donde clasifica en estadio cero asintomático. Y fíjense que el 50% de los pacientes son asintomáticos. De ahí que buscar la enfermedad vascular periférica, que es un predictor de peor pronóstico, por ejemplo, en un enfermo coronario, es fundamental. El resto, un 35%, tiene síntomas atípicos y solamente un 15% tiene síntomas típicos, que es la clásica claudicación intermitente. La mayoría de los pacientes que encontramos, como dije, más de la mitad, están asintomáticos. ¿Cómo se detectan? Si yo le hago un índice tobillo-brazo y si es menor de 0,90, o bien hay ausencia de pulso. Con esto ya diagnostico enfermedad vascular periférica. Pero entre ellos hay un subgrupo de pacientes que pueden tener enfermedad muy grave sin síntomas. ¿Pero por qué? O bien porque los pacientes no son capaces de andar lo suficiente para ponerlo en manifiesto, por ejemplo, un insuficiente cardíaco que por disnea no camina, o bien porque tengan una sensibilidad disminuida al dolor, como por ejemplo aquellos que presentan neuropatía diabética. A esos pacientes, la Sociedad Europea de Cardiología ha definido como enfermedad vascular periférica enmascarada. Y aunque todos los pacientes asintomáticos tienen un riesgo aumentado, el subgrupo de enfermedad vascular periférica enmascarada tiene además un riesgo alto de eventos en las extremidades. Entonces, fíjense que ya vamos a hablar de dos tipos de eventos. El periférico, que tiene eventos cardiovasculares, es la posibilidad que tiene de morirse por infarto o ACV. Pero los eventos en las extremidades son cuando hablamos de riesgo de amputación.
Una presentación típica de enfermedad enmascarada es un paciente anciano con varias comorbilidades que acude al médico por una necrosis en el dedo del pie originado por una herida trivial, por ejemplo, después de cortarse las uñas de manera agresiva. Dentro de la clasificación de claudicante es el estadio uno, 2 y 3 de Rutherford. Claudicación leve es estadio uno, moderada es 2 y 3 es lo que se llama claudicación severa. Y a la claudicación, esta es la manera o la forma más frecuente de presentarse la enfermedad vascular periférica. Casi 30% la van a tener en su evolución, pero en ellos la tasa de amputación es sumamente baja, pero sí se asocia la claudicación a un significativo deterioro de la calidad de vida. Muchos, en lugar de clasificarla en leve, moderada y severa, prefieren dividirla, y es un poco mi punto de vista, invalidante y no invalidante. ¿Por qué? Porque una cosa es cuánto, cómo claudica una persona de 90 años a cómo claudica una persona de 50. Si expresamos en metros la claudicación, no va a ser la misma para un paciente muy añoso de para un paciente mucho más joven. Entonces, la claudicación en invalidante y no invalidante es una buena forma de definirla para así ver en cuál tenemos que tomar conductas. ¿Cómo es la claudicación? ¿Cómo la describimos? Es un dolor muscular de tipo isquémico que aparece ante la actividad. Es un dolor crónico. Es referido como fatiga, disconfort, ardor, dolor o calambre. Se presenta a una distancia fija de caminata, es reproducible, rápidamente aliviado con el reposo, como si fuera una angina de pecho crónica estable, y no se modifica con la posición de la persona. Puede comprometer pantorrilla, muslo o región glútea según el nivel arterial donde está la obstrucción. No suele comprometer en el dolor la articulación y es a lo que se llama clásicamente el signo de mirador de vidriera. ¿Por qué? Porque esto se lo describió hace 50 años aquella persona que al claudicar, para no pasar vergüenza porque se tenía que quedar quieto, se ponía a mirar una vidriera o algo en detalle, después que se le pasaba seguía caminando. La localización es muy importante para la localización del dolor, para sospechar el lugar donde puede estar la obstrucción. Y siempre el dolor es un nivel más bajo de donde yo tengo la obstrucción. Entonces, si yo tengo una obstrucción en el nivel aórtico, el dolor va a ser fundamentalmente a nivel de los glúteos, ambos miembros inferiores, y puede acompañarse de disfunción eréctil porque hay compromiso de las hipogástricas. Si yo tengo obstrucción a nivel de las ilíacas, también puedo tener compromiso glúteo, pero ipsilateral. Ahora, cuando ya tengo compromiso de la ilíaca externo de la femoral común, el dolor es en el muslo. Si tengo compromiso de femoral superficial o popliteas, el compromiso o el dolor es en las pantorrillas. Y si es a nivel infrapatelar, el compromiso o el síntoma va a ser a nivel del pie. Siempre un nivel por debajo del nivel de obstrucción. Acá tienen un diagnóstico diferencial de la claudicación. Fíjense con todo lo que hay que tener en cuenta la claudicación, con el síndrome compartimental venoso, con la compresión de las raíces nerviosas, con las estenosis espinales. O sea, no es la única causa. Y es importante, se los dejo acá este cuadro, para que vean la prevalencia de cada una de esas formas, cuáles son las características del dolor, la relación con el ejercicio, la relación con el reposo, qué pasa ante los cambios de posición y algunas otras características que pueden ayudar al diagnóstico diferencial. Todo cardiólogo clínico debe saber evaluar una claudicación intermitente. Insisto, va a ser una manera de detectar un compromiso en otro territorio que me va a implicar mayor riesgo, peor pronóstico. La historia natural del claudicante con tratamiento médico sin intervención, fíjense que es más que todo compromisos perdón, si analizamos la morbilidad de la extremidad, el 80% va a estar estable, un porcentaje va a progresar y va a necesitar intervención y un porcentaje menor aún va a ir a lo que llamamos isquemia crítica, que ahora lo llamamos ya no isquemia crítica, sino isquemia crónica que amenaza la extremidad. Y de estos, que ya pasamos de capítulo, varía la amputación un 1 o un 3%. Sin embargo, también tienen morbimortalidad cardiovascular y van a tener eventos cardiovasculares un 20% y una mortalidad de 10 a 15% a 5 años. ¿Y la mortalidad de qué es? Las tres cuartas partes de causas cardiovasculares. De nuevo, detectar enfermedad vascular periférica es detectar compromiso en un territorio más allá del territorio de los pacientes coronarios.
La tercera forma de presentación clínica es lo que llamamos la isquemia crónica que amenaza la extremidad o isquemia crítica. Es aquel que tiene dolor en reposo, Rutherford 4, pérdida de tejido menor, Rutherford 5 o pérdida de tejido mayor, Rutherford 6. Este es el término que habitualmente se le llamaba isquemia crítica para diferenciar de la isquemia aguda, pero por eso hoy se le dice isquemia crónica que amenaza la extremidad. Es muy importante que sepamos diferenciar la isquemia crónica de la isquemia aguda, porque la isquemia aguda es una emergencia que pone en riesgo la extremidad. Como dije, lo vamos a ver más adelante. La isquemia crítica crónica es la forma de presentación más severa de la enfermedad vascular periférica crónica, incluye 4, 5 y 6 de Rutherford. Se caracteriza por presentar dolor de reposo y o alteraciones tróficas, como ya mostré, y el diagnóstico en general se confirma con un índice tobillo-brazo menor o igual a 0,5. El dolor de reposo de estos pacientes suele ser resistente a los analgésicos, incluso a los opiáceos, difícil de diferenciar de una neuropatía y muchas veces el paciente cuelga el pie para aliviar el dolor y se levanta para caminar durante la noche. Se edematiza y puede presentar alteraciones del trofismo. ¿Qué tipo de alteraciones tróficas? Frialdad en la extremidad, atrofia muscular, alopecia de la pierna, piel y uñas frágiles y secas y alteraciones en la coloración de la piel, palidez, rubor, cianosis o piel púrpura oscura. Fíjense algunas imágenes que se pueden ver en pacientes con isquemia crítica, como este con compromiso del dedo mayor, este con compromiso de primer y segundo dedo, este de arriba a la derecha con compromiso del tercer dedo, o este con compromiso del tercer, cuarto y quinto dedo. Acá podemos ver pacientes con compromiso aún mayor, con todo el dorso del pie con una severa escara por una isquemia muy, muy severa. Y acá un compromiso aún mayor, donde ya tenemos todo un pie amenazado y donde prácticamente este tipo de pacientes van a ir a la amputación porque son totalmente irrecuperables. Cuando yo tengo una úlcera, también es importante conocer las características tanto de la úlcera arterial, venosa y neurotrófica para hacer diagnóstico diferencial. Y fíjense cómo hay que evaluar el dolor, en la cual en la úlcera arterial es intenso y progresivo, la localización, por lo general pie, dedos de los pies y talón, a veces en el malleolo externo y en la pierna, la piel, que suele ser atrófica, los bordes bien delimitados, la base pálida y seca y la forma regular. Miren cómo hay diferencias muy claras con la úlcera venosa y con la úlcera neurotrófica, lo cual es importante que el cardiólogo conozca estas diferencias para identificar qué tipo de úlcera puede tener nuestro paciente. Entonces tenemos una úlcera arterial, una úlcera venosa y una úlcera neurotrópica. ¿Cuál es el pronóstico de la isquemia crítica, esta isquemia crónica que amenaza la extremidad si no le hacemos nada? El pronóstico es malo. Al año, acá ya no hablamos de 5 años, al año solo un 45% está vivo y conserva las dos extremidades. Un cuarto de los pacientes está muerto y un 30% va a la amputación. Pronóstico pésimo, muy similar a algunas neoplasias malignas. De los pacientes que fallecen, tres cuartas partes lo hacen por eventos cardiovasculares. Entonces, de nuevo, recordar la asociación entre la patología neurológica, coronaria y de miembros inferiores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La clínica es fundamental y va a ser las sugestivas. Ahí vamos a ir al examen físico dirigido. Entonces, primero vamos a buscar signos de enfermedad vascular en cualquier otro territorio: coronario, carotidio, aneurisma aorta abdominal, renal crónico, insuficiente cardíaco. Vamos a analizar los factores de riesgo porque obviamente, de nuevo, la edad y el sexo son los mismos que para la enfermedad coronaria. ¿Qué vamos a ir a buscar en el examen físico? Vamos a ir directamente a buscar los pulsos distales, tanto a nivel femoral, popliteo, tibial anterior, tibial posterior. Vamos a buscar soplos, frémitos y en algunos casos vamos a hacer este test que es el test de Berger. Acá vemos la importancia de buscar los pulsos en todos los lugares que les dije, fundamentalmente femoral común, popliteo, donde hay que inclinar un poco, flexionar la rodilla, y ya que son mucho más fáciles el tibial anterior y el tibial posterior, son fáciles siempre y cuando estemos entrenados en buscarlos. Es importante valorarlos y ponernos de acuerdo, o sea, usar un examen estándar para facilitar la comunicación clínica. Cuando no palpo pulsos, decimos que está cero o ausente. Cuando están disminuidos, una cruz.
2 es el pulso normal y es el 3, perdón, y 3 el pulso saltón. También, más allá de los pulsos, podemos buscar soplos y ahí tenemos que saber dónde ocultar. Aorta, renal derecha, renal izquierda y las arterias ilíacas. Si no lo busco en este tipo de lugares, no voy a encontrar jamás un soplo por enfermedad vascular periférica. Fíjense cómo no es común que nos pongamos a ocultar, pero antes de tener un test complementario, simplemente con el estetoscopio podemos detectar enfermedad. Después ya el examen, siempre siguiendo con el examen dirigido, el test de Burger, que no es lo que habitualmente hacemos, pero bueno, hay que aumentar el miembro inferior lentamente a 45 a 60 grados, 1 a 3 minutos, y que empezamos, hay que observar el color de los pies, se pone pálido y a menor angulación, mayor, si se pone pálido a menor angulación, mayor gravedad de la patología. Después que levantamos los pies, el paciente se sienta, deja los miembros inferiores colgando y analizamos el tiempo de relleno capilar y es severo cuando este es mayor a 45 segundos o cuando hay hiperemia. Luego de hacer el examen físico dirigido y si este es positivo, como dije, pulsos, test de Burger y soplos, tenemos que, siempre y cuando podamos, no lo disponemos habitualmente, lo deberían hacer los ecografistas que hacen eco vascular periférico, no lo hacen, pero el índice tobillo-brazo van a ver en todos los lugares que un examen complementario fundamental, muy simple de hacer, pero el tema es que tenemos que disponer de un dispositivo para medir la presión en miembro inferior, pero no es un tensiómetro, sino también cómo detectar el latido. El índice tobillo-brazo es la relación entre la sistólica del miembro inferior y la sistólica del brazo. Lo normal es de 1 a 1,3 y decimos que hay enfermedad vascular periférica con menor o igual a 0,9 y hay isquemia crónica de miembros inferiores menor o igual a 0,5. Fíjense que tomamos la presión en miembro superior, pero en miembro inferior usamos un manguito convencional, pero necesito tener un Doppler para que en aquellos pacientes que están muy comprometidos no voy a poder detectar la presión sistólica con un estetoscopio, sino que necesito tener un Doppler. El paciente debe estar 5 a 10 minutos en reposo, el manguito debe ocupar por lo menos un 40% del perímetro, siempre por encima del tobillo, y se hace con un Doppler ciego de 5 a 10 MHz. Acá ya les expliqué entre cuánto y cuánto es normal, por encima de 1,30 también se considera alterado. Y luego del índice tobillo-brazo, si este es positivo, no hay duda. También tenemos cuando es borderline, entre 0,9 y 1, o cuando los síntomas son inespecíficos, hacer un índice tobillo-brazo de esfuerzo, insisto, no es lo habitual, pero es una posibilidad. Y cuando yo tengo los pacientes que tienen calcinosis, por lo cual la pérdida lateral posterior es incompresible, ahí lo que puedo hacer es índice dedo-brazo. Y lo único que necesitamos también tener un manguito para el dedo gordo del pie. No es lo habitual, tampoco lo usamos con frecuencia, pero siempre lo van a encontrar descrito en la literatura. En base a lo que yo encuentro con toda la clínica, el examen vascular, el índice tobillo-brazo, ahí voy a ver los estudios no invasivos de los que dispongo y también cuáles son los estudios invasivos. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos el ultrasonido, que es el eco vascular periférico, y ya métodos angiográficos. La angiografía puede ser por tomografía, por resonancia o por cateterismo. Estos son los métodos diagnósticos que dispongo en la actualidad y siempre debemos intentar investigar todo el árbol arterial, desde la aorta, por arriba de las enzimas, por arriba de las arterias renales hasta las arterias del pie. Obviamente que hay métodos que lo pueden hacer y hay métodos que no. El ecodoppler arterial proporciona amplia información sobre la anatomía y el estado hemodinámico de las arterias. Se tiene, como dije, que combinar con la determinación del ITB, lo cual habitualmente en nuestro medio no sucede. Combinado tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad mayor aún, mayor al 95% para detectar estenosis moderadas a severas. Es muy operador dependiente, así que es fundamental tener un buen entrenamiento. No ofrece un mapa completo porque, como dije, habitualmente vemos desde la femoral común para abajo. Permite confirmar diagnóstico, localizar enfermedad y muchas veces planificar información.
intervención, perdón, da información anatómica e información hemodinámica. Hacemos eco en modo B, eco Doppler color y Doppler espectral. Entonces, en base al porcentaje de reducción, se calcula en base a la disminución del radio de velocidad. Un radio de velocidad mayor a 2 implica una estenosis significativa mayor al 50%. Yo todo esto lo puedo definir con exactitud con un Doppler bien hecho. En general, un flujo, por más que el Doppler no puede analizar todo el árbol arterial, un flujo trifásico en la femoral común, por lo general descarta enfermedad significativa proximal y distal inmediato al sitio de la exploración. O sea que fíjense que si yo, más allá de que no exploro con el Doppler la ilíaca externa ni la aorta, sin embargo, puedo, si tiene un componente trifásico, prácticamente descartar con seguridad compromiso proximal a la femoral común. La angiografía por tomografía hoy es un método muy utilizado en primer mundo y en centros que tienen disponibilidad. Tiene ventajas que es no invasivo o poco invasivo, muy alta resolución, imagen 3D y es rápido. Desventajas: hay que irradiar al paciente, hay que utilizar contraste y la calcificación es una limitación para definir la severidad de las estenosis. La angiografía por resonancia, al igual que la tomografía, es no invasivo, también da una imagen 3D, no utiliza iodo, no utiliza radiación y es muy bueno para vasos infrapatelares. Pero acá siempre hay que tener en cuenta algo. Tenemos que tener software adecuado y médicos entrenados para diagnosticar la patología infrapatelar. Tiene menos resolución espacial que el ATAC, puede haber problemas de artefacto, hay que tener cuidado con la claustrofobia, son estudios más largos, como siempre cuando hablamos de resonancia, y bueno, y el tema de los dispositivos viejos, un poco más antiguos, con los marcapasos y CDI, pueden generar alguna dificultad para hacer este tipo de estudio. Con respecto a la angiografía por cateterismo, sigue siendo el gol estándar, tiene alta resolución, nos guía la intervención y es ideal para el territorio infrapatelar por su muy buena definición. Es invasivo, utiliza radiación, material de contraste y logra una imagen bidimensional. Hoy en día lo ideal es, con el ecodoppler y la angiografía por tomografía o resonancia, ya llegar a un diagnóstico de certeza, planificar la intervención e ir a hacer la angiografía por cateterismo para llevar a cabo la intervención. Acá vemos alguna imagen, fíjense que la definición es excelente, acá el catéter pigtail está en la aorta, vemos las arterias de la parte derecha, de la parte izquierda, después podemos ver acá todo el territorio de la femoral superficial y poplitea a nivel de P1, y acá poplitea a nivel de P3, tibial anterior, tronco tibio peroneo, peronea y tibial posterior, con una gran definición, logrando ver incluso las arterias del pie con altísima definición, sin lugar a dudas el gol estándar para ver las arterias por debajo del tobillo. Vamos a hablar un poco del tratamiento de la enfermedad vascular periférica. El abordaje terapéutico incluye dos aspectos fundamentales, como casi siempre que hablamos de este tipo de patologías: controlar factores de riesgo y tratar síntomas específicos según localización y riesgo asociado con una presentación clínica específica. O sea, una cosa va a ser el asintomático, otra un claudicante y otro una isquemia crítica crónica que amenaza la extremidad. El tratamiento y la intervención van a ser muy diferentes según la presentación. Es fundamental realizar una prevención cardiovascular general y la atención debe ser multidisciplinaria. El tratamiento médico óptimo incluye control de factores de riesgo, con tratamiento farmacológico adecuado e instauración de medidas no farmacológicas. Abandono del tabaco, fundamental. Si hay algo que tiene un efecto que mejora la clínica rápidamente, es el abandono del tabaco. Dieta saludable, pérdida de peso, ejercicio físico regular. El tratamiento farmacológico debe incluir fármacos antihipertensivos, hipolipemiantes y antitrombóticos según necesidad. Y en pacientes diabéticos, un adecuado control de la glicemia. Acá también les dejo de la guía europea las indicaciones según la clase y el nivel de evidencia de este tipo de tratamientos sugeridos. Cuando ya tenemos no un paciente asintomático, sino tenemos un claudicante, acá ¿qué hay que hacer? Control de los síntomas, o sea, hay que analizar la distancia y la velocidad de la caminata,
y prevenir que ese paciente no evolucione a isquemia crítica, porque ahí sí prevenimos amputación. Y como siempre, en la claudicación también control estricto de los factores de riesgo. El tratamiento de la claudicación está dirigido no solo a mejorar la distancia caminada, sino también, y más importante aún, reducir el riesgo cardiovascular. Acuérdense que la claudicación genera mucha morbilidad, pero tiene riesgo bajo de amputación. Pero a ese claudicante que yo le prevengo el riesgo cardiovascular es donde más estoy actuando, o sea, prevenir que más adelante haga enfermedad coronaria o cerebrovascular. Dentro del tratamiento, el inicio del ejercicio debe ser preferiblemente supervisado. No tenemos por lo general en nuestro medio, en Rosario, en la Argentina, demasiados sitios donde hagan tratamiento de la claudicación intermitente, o sea, el ejercicio supervisado, lamentablemente. Entonces yo en la práctica voy a dividir como dije antes. ¿No me impacta negativamente en la vida diaria? Entonces ese paciente sí o sí le voy a hacer tratamiento médico óptimo y ejercicio. Si puedo, supervisado, y si no, lo voy a mandar a caminar. Y si impacta negativamente, o sea que es una claudicación, podríamos llamarlo invalidante, y al paciente le impacta en la vida diaria, bueno, ahí no hay ninguna duda que vamos a tener que evaluar la posibilidad y necesidad de un tratamiento invasivo y probablemente tengamos que hacer métodos complementarios más invasivos para definir la necesidad de una revascularización percutánea o una revascularización quirúrgica. ¿A quiénes indicar el tratamiento invasivo? Bueno, fundamentalmente pacientes con clase funcional de marcha deteriorada que marca una limitación en la vida diaria, sin duda. Si yo inicié tratamiento farmacológico, inicié el ejercicio o inicié ambos y tengo mala o poca respuesta, va a ser un candidato para un tratamiento invasivo. Y si tengo razonable probabilidad de mejorarlo con un tratamiento invasivo, ese paciente también se va a beneficiar. El abordaje debe ser individualizado y la modalidad de revascularización debe mostrar un beneficio sostenido por lo menos a 2 años. O sea, yo un claudicante, si lo voy a intervenir, debo tratar de lograr una permeabilidad alejada, buena, aceptable. ¿Qué tratamiento invasivo elegir? Y bueno, acá no los quiero complicar demasiado. Esto es la Guía Europea de Cirugía Cardiovascular de 2017. El tratamiento va a depender mucho que las lesiones sean, fíjense acá, aortoilíacas, femoropopliteas o lesiones crurales aisladas. Bueno, las lesiones aortoilíacas, hoy en día el gol estándar es lo endovascular. Casi siempre vamos a utilizar en ATPP ilíaca stent, más del 95% de los casos, las complicaciones son muy bajas y la tasa de restenosis baja porque son arterias grandes. Hay dispositivos como balón con droga, estén forrado, aterectomía, que tendrán indicación según cada caso en particular. Las lesiones femoropopliteas puede que sean una de las más desafiantes, pero sigue siendo el endovascular el tratamiento de elección. El tema a veces es cuando tengo oclusiones mayores a 25 centímetros, cuando tengo prácticamente ocluida la femoral superficial del origen hasta la poplitea, ahí debo tratar de ver qué es lo que más me conviene, si intentar algo endovascular o hacer algo quirúrgico, pero casi siempre que hagamos cirugía, el bypass debe ser venoso, el bypass protésico no tiene mejor permeabilidad que los tratamientos endovasculares. Cuando ya vamos a hablar de la isquemia crítica, acá hay que tener tres conceptos en cuenta. Crítico implica que el tratamiento debe ser urgente para evitar la pérdida de la extremidad. El aumento de la prevalencia de diabetes en esta situación, casi un 50-70%, se manifiesta como úlceras neuroisquémicas de pie diabético. El riesgo de amputación no depende solo de la isquemia, sino también de la herida y también depende de la presencia o no de infección. Por eso hay una clasificación muy interesante, no para que lo sepan, pero sí para que sepan que hay que analizar. La clasificación Wi-Fi tiene en cuenta, fíjense, la W de herida, la I de isquemia y la FI de infección del pie. Yo cuando hablo de isquemia crítica tengo que tener en cuenta que tengo que mejorar todo, la herida, la isquemia y la infección cuando ésta esté presente. Se clasifica en 0, 1, 2 y 3 cada uno de los puntos y entonces en base al puntaje acá puedo analizar el riesgo de amputación a 1 año por cada una de las combinaciones posibles.
Fíjense, arriba isquemia, a la izquierda la herida y acá la presencia o ausencia de infección. El pie siempre es la parte que vemos del iceberg, pero hay que saber que por debajo hay mucha enfermedad subyacente y el tratamiento multidisciplinario es fundamental llevarlo a cabo de manera conjunta con todos y cada uno de los especialistas. No es fácil en nuestro medio trabajar de manera multidisciplinaria, pero debemos hacerlo diabetólogos, infectólogos, kinesiólogos, cardiólogos, hemodinamistas, cirujanos, radiólogos, intervencionistas, traumatólogos, clínicos y enfermeros para intentar, trabajando de manera conjunta y de manera multidisciplinaria, evitar la amputación de todas las formas posibles. O sea, hay que evitar la amputación y siempre prevenir riesgo vascular. Acá fíjense cómo la sobrevida a 10 años, según este estudio de San Diego Artery Study, cómo analiza el tiempo, cómo los sintomáticos severos van a tener una sobrevida muy mala a 8 o 10 años, de acuerdo a lo que ya fuimos viendo. ¿Qué podemos concluir hablando de enfermedad vascular periférica? Enfermedad altamente prevalente, alta mortalidad y mayor riesgo de amputación, fundamentalmente la isquemia crítica. 2/3 de los pacientes son vasculares, lo cual es fundamental investigar la enfermedad en todo paciente coronario y cerebrovascular. Se presenta en un 50% de los casos de manera totalmente asintomática. Hay que buscar la enfermedad vascular periférica, porque muchas veces el paciente se limita o el paciente no puede caminar y si no la buscamos podemos encontrarla en estadios muy avanzados. El diagnóstico por ITB es importantísimo, más allá de que, como dije, no lo hacemos habitualmente, y siempre la prioridad. Primero, riesgo vascular. Los pacientes se mueren de infarto y ACV, pero también, en segundo lugar, riesgo del miembro, o sea, intentar salvar la pierna afectada. Bueno, como para ir terminando, les agradezco mucho su atención. Una imagen del Hospital Centenario muchos, muchos años atrás, cuando estaba en plena construcción. Bueno, muchísimas gracias y les dejo un saludo.